Hola, hoy vamos a aprender saludos, presentaciones y despedidas en catalán. Empezamos por los saludos. El más común de todos es bon dia. Significa buenos días y se utiliza desde la mañana hasta el mediodía. Es una expresión formal e informal. Después utilizamos bona tarda. Significa buenas tardes y se utiliza desde el mediodía hasta el anochecer. Seguidamente vendrá bona nit, buenas noches. Se utiliza al anochecer y durante la noche, tanto para saludar como para despedirse si nos vamos. El más común es hola. Significa hola, igual. Saludo informal universal que puedes usar en cualquier momento del día. Después tenemos ¿com estàs? ¿Cómo estás? Pregunta informal para interesarte por alguien que conoces. Y la versión formal a esta pregunta sería ¿com està vostè? ¿Cómo está usted? Ahora que ya sabemos cómo saludar, vamos a las presentaciones. Tenemos, en primer lugar, em dic Marta, por ejemplo. Me llamo Marta. Sirve para presentarte y decir tu nombre. Después podemos contestar con molt de gust, mucho gusto. Sirve para expresar que es un placer conocer a alguien. Después podemos preguntar ¿d'on ets? ¿De dónde eres? Pregunta informal para saber la procedencia de alguien. Y la respuesta a esta pregunta sería soc de Barcelona, por ejemplo. Soy de Barcelona, para indicar tu lugar de origen. Ahora que ya sabemos cómo saludar y cómo presentarnos, vamos a las despedidas. La más común de todas es adeu, significa adiós. Después, una manera más tradicional y quizás más antigua, pero igualmente utilizada, sería adeu-siau. Significa igualmente adiós. También podemos despedirnos con un que vagi bé, que te vaya bien, muy común y natural. Una forma más formal de decirlo sería, por ejemplo, a reveure, que significa hasta la vista. También podemos despedirnos diciendo fins aviat, hasta pronto, despedida muy común y natural. Igualmente utilizada fins demà, hasta mañana, ideal al final del día cuando ya nos vamos. O fins després, que sería hasta luego, también muy usada en el día a día. Igual que fins ara, significa hasta ahora. Fácil, ¿verdad? Ahora ya sabes cómo saludar, cómo presentarte y cómo despedirte en catalán. Si te ha gustado, no olvides que en profedecatalà.com tenemos muchos más ejercicios para aprender de forma fácil y divertida en catalán. Nos vemos dentro. Fins aviat!